Buenas amigos, un gusto para mí, Carlos. Para que no lo veo. Vamos a ver. Listo. ¿Llegó otro material en cabina? Vamos a ver. Bueno, feliz sábado a todos los que nos están sintonizando a través de Radio Costa Rica 930M y a través del Facebook, la página oficial de Laicos en Acción. Hoy tenemos un tema muy hermoso, los crisoles venideros. Un crisol es como donde se almacena el metal, el oro, y es donde se le mete presión, donde se le mete fuego para que él pues quite todas las impurezas que se tiene. Tal vez nos puedan poner la primera diapositiva para ir a ver que ya llegó, y aparte de eso pues orar. Los crisoles de Cristo. Estos crisoles es donde pues vamos a hablar de las pruebas que el Señor nos hace pasar para fortalecernos en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte psicológica. Ok, listo. Entonces, es que no lo veo acá, pero está bien. Los crisoles venideros. Vamos a orar entonces. Amadísimo Padre, te damos gracias, muchísimas gracias por habernos permitido una semana más, una semana de trabajo, una semana de aflicción, una semana de prueba, una semana de crisoles. Y hoy vamos a ver diferentes tipos de pruebas en el pueblo de Dios, que se ajustan precisamente a lo que estamos viviendo en este planeta en este momento. Antes de su venida, Cristo Jesús va a meter a presión a su pueblo y va a terminar sacando de nosotros todo lo malo que hemos tenido durante muchos años. Nos va a restaurar, nos va a cuidar y nos va a proteger de todo este tipo de males. Señor, ayúdanos a entender lo que vamos a leer y permítenos, Señor, perdona nuestro pecado y ayúdanos a salir adelante. Gracias, Señor, por la plataforma de Radio Costa Rica. Gracias por la plataforma de Facebook. Y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos ustedes. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice? Vamos a ver los crisoles del cristiano, los crisoles de Satanás, muy importante, los crisoles del pecado, también muy importante, los crisoles para salvación y los crisoles para protección. Todo esto lo vamos a ver en Primera de Pedro 4, 5, del 12 al 19, de Primera de Pedro también, del 5, 8 al 11, Romanos 1, 18 al 32, Jeremías 9, 16 y Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Del 7 al 10. Dice así, leo para ustedes. Un crisol es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada, como por ejemplo el oro. También se usa metafóricamente para hablar de una prueba difícil o de un lugar o situación que puede producir un cambio o un desarrollo en la persona o en el carácter. No todos los crisoles son iguales, ni tienen el mismo origen. Exactamente, pueden diversos tipos de crisoles que, como creyentes, pueden afectarnos. La semana pasada, pues, vimos este tipo ya veníamos
tocando este tipo de material. Y en la iglesia hablábamos sobre las diferentes pruebas que tenemos los diferentes hermanos. Hoy puedes estar en una prueba que para mí es una prueba fácil. Pero la prueba que yo estoy pasando para la persona que está afuera puede ser fácil, para mí no. O sea, ¿qué es lo que quiero decirle, hermano, amigo que nos sintoniza? Que las diferentes pruebas a las diferentes personalidades de la iglesia o fuera de la iglesia nos lleva a un entendimiento. Y el entendimiento es que todos tenemos una situación difícil. Cada uno lleva un crisol. Cada uno es sometido a una prueba diferente. Y no por eso la prueba del otro hermano es más fácil que la mía. O que la mía es más fácil que la de los demás. Es muy difícil poder entender que todos tenemos una situación difícil. Y lo que quiere el Señor es que dependamos totalmente de Él. Que dependamos de Él. Vamos al caso de un Abraham. Abraham dependió completamente de Dios. A pesar de que en el camino tropezó en el camino, pues cometió muchos errores, pero siguió en compañía de Cristo. Siguió en compañía de Cristo. Y esos crisoles que lo hicieron errar fueron puliéndose. A Isaac igual. Isaac pasó exactamente lo mismo. Jacob, ¿qué podemos hablar de Jacob? Israel, ¿qué podemos hablar de él? 12 hijos totalmente disfuncionales. 12 hijos totalmente con caracteres totalmente diferentes. Una familia totalmente disfuncional. 4 esposas, un hombre, 12 hijos. Y la mayoría de estos hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Al final de sus días, sus nombres están escritos en la tierra santa, en la Nueva Jerusalén, en las puertas de la entrada. Hay nombres de los hijos de Jacob. ¿Cómo es posible esto? Porque cada uno llevó su prueba, llevó su crisol. Cada uno tuvo que dar cuentas y cada uno tuvo que depender de Cristo, que eso es lo que la lección nos va a enseñar, que tenemos que depender de Cristo para todo. Hay circunstancias que se avecinan al planeta Tierra, circunstancias graves, y pues es difícil sin Cristo Jesús. Es difícil sin Cristo Jesús. Sigo leyendo. También se usa metafóricamente para hablar de una prueba difícil o de un lugar o situación que puede producir un cambio o desarrollo en las personas o en su carácter. No todos los crisoles son iguales, si tienen el mismo origen. Examinaremos pues diversos tipos de crisoles que como creyentes pueden afectarnos. Vamos a ir a Primera de Pedro. Vamos a la siguiente diapositiva. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro, ya queda casi por el Apocalipsis. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro, vamos a la segunda. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. 4:12. Dice así, leo para ustedes. Amados, no os extrañéis acerca de las pruebas de fuego, las cuales se hacen para provocar, como si algunas cosas extrañas os aconteciere. Antes bien, regocijaos en que sois participantes del padecimiento de Cristo,
para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Cierto según ellos, Él es el blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Qué importante, todo lo que nos atañe, todo lo que nos oprime, tiene una solución. Aquí Pablo comienza a escribir los cristianos de Cristo y dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Ese es el tema, el extracto principal de Primera de Pedro 4, 12 al 14. Ser cristiano conlleva dificultades. Claro, ser cristiano lleva muchas dificultades. Mantenerse fiel ante el pecado, defender la verdad frente al error o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo. Nos crea enemistades que están dispuestas a hacernos daño para poder acallar nuestro testimonio. Oiga, hermano, esto es grave. Esto es grave. ¿Sabes por qué? Porque los más acérrimos enemigos serán los de tu casa. No lo digo yo, ni estoy hablando por mí mismo. Lo digo porque en la Escritura lo dice. Los más acérrimos enemigos serán los de tu propia casa. ¡Wow! Esta experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, no debería sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abiertamente al lado de Cristo. No se sorprenda, hermano. No se sorprenda que cuando usted fielmente se pone al lado de Jesús, le van a venir pruebas duras, pruebas de choque, pruebas y dificultades de verdad. Hay personas que han perdido su familia por seguir a Jesús. Hay personas que han perdido su herencia. Hay personas que han perdido el carácter, el cariño de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, simplemente porque tomaste una decisión de seguir a Jesús. Y en el momento que tomas la decisión de seguir a Jesús, va a haber una transformación en tu vida. Entonces, aparte de esa transformación, van a haber elementos en los cuales te van a acusar que tú eras aquello, que eras esto, que fuiste allá, que fuiste acá, que sos así, que sos aquí, que no has cambiado. Todo eso son elementos acusadores que Satanás va a usar, Satanás va a usar para que tú vuelvas al estado donde te encontrabas. ¿Dónde te encontrabas? Tenemos que tener mucho cuidado. Satanás es una persona, es un ser totalmente dotado con una experiencia grandísima. Nos lleva 6.000 años de pecado aquí en la tierra y no sé cuánto más en el cielo. Entonces es un ser con mucha capacidad, mucha fuerza, mucha fortaleza, y el conocimiento que tiene es superior al nuestro. Superior al nuestro. Voy a repetir la cita, voy a repetir lo que hemos escrito para que lo podamos ir resolviendo. Ser cristiano conlleva dificultades. Mantenerse fiel ante el pecado, defender la verdad frente al error, o simplemente testificar que Jesús es el Salvador del mundo, nos crea enemistades que están dispuestos a hacernos daño para poder acallar nuestro testimonio. Esta experiencia de sufrir por nuestra fe puede considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol.
Estamos inmersos en una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Por tanto, no deberíamos sorprendernos si tenemos problemas cuando nos colocamos abiertamente al lado de Cristo. Con esta cita, yo sé que está por acá, vamos a seguir con la siguiente, y estamos en 2 de Pedro 5:8, 2 de Pedro 5:8, y vamos a tomar un poquito del tiempo para recordarles, amigos y hermanos, que nos sintonizan, que estamos en un canal en YouTube, donde usted puede suscribirse ahí en la pantallita, donde está la parte roja. Usted puede suscribirse y puede compartir todo el material que existe en esta página. Es totalmente gratuita. Sí nos interesaría que primero la revises con tu Biblia, y el tema que te llame la atención, pues si quieres colocarlo y pasarlo, será un placer para nosotros. Recordarle que vamos a tener temas específicos muy pronto, temas sobre ciertas creencias que creemos. Hay 28 creencias que tenemos y voy a tratar de desarrollarlas una por una cada semana. Esto con el fin de mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro espíritu, y aparte de eso, pues llevar ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora vamos a ver el crisol de Satanás. 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios, oigan, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga, hermano, tenga cuidado. Satanás es un enemigo activo y real. Su deseo es causar daño, y su obra la podemos ver por doquier. Muerte, sufrimiento, inmoralidad, mentira. Está especialmente interesado en hacer que pequemos o destruirnos si no lo consigue. Para ello, usa todo medio posible. ¿Qué podemos hacer al respecto? Practicar el dominio propio, estar alerta y resistir, mantenernos firmes en la fe. 1 de Pedro 5:8-9. En esta batalla, Dios nos promete restaurarnos y hacernos fuertes, firmes y estables. Recordemos que Satanás es un enemigo vencido. Vamos a ir a Romanos. Aquí tenemos casi en Apocalipsis. Apocalipsis 12:11. 12:11. Vamos a Apocalipsis 12:11, que vemos una cita ahí. Apocalipsis 12:11. 12:11. Dice así: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por las palabras de su testimonio, y nos ha amado su vida hasta la muerte. Esto es que Cristo nos da ese triunfo, y a través de Cristo vencemos el crisol que Satanás nos quiere someter. Vamos a ir a otra cita, Romanos. Romanos dice que es 16:20. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Dice aquí. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás para vuestros pies, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y otra cita más está en Lucas 10:18. Lucas 10:18. Hemos visto que
Satanás es vencido. 10, 10, 18. 10, 18, estamos aquí. Y él le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo, rayo. Satanás está vencido. Satanás está vencido, hermanos. Pero Satanás no te va a dejar en paz. Porque en nosotros fue implantado una naturaleza totalmente atípica en nosotros. Nosotros no éramos así. Nosotros fuimos creados con una naturaleza perfecta y santa. Esta naturaleza la podemos ver registrada en Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6 y 7. Lo podemos ver totalmente. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Esta es 5. Después vemos el 6, dos características. Si usted lee el capítulo 6 y el 7, usted va a ver dos hombres, uno con una naturaleza pecadora y otro con una naturaleza totalmente espiritual. Vamos a ir a Gálatas para verlo más al punto. Gálatas 5. Gálatas 5 nos describe dos personajes en una misma persona. Dice así, Gálatas 5:17. Vamos a ver aquí. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que tú quieres. Cuando nosotros tenemos estas dos naturalezas, porque las tenemos, desgraciadamente en el Edén perdimos esa naturaleza perfecta, esa naturaleza santa, la perdimos a través del pecado. Ese aro de luz que teníamos, lo perdimos. Entonces ahí tuvo que intervenir Cristo para que la justicia de Cristo sea la que me lleve a mí a la salvación. Es el único método y el único canal, la única vía que existe, que es Cristo. Porque Cristo conoce mis debilidades, conoce mi pecado. Cristo estuvo en este cuerpo de pecado, pero sin pecar. Él asumió sobre sí todos los pecados de la tierra. Vamos ahora al verso 22, perdón. Más el fruto del Espíritu, esta es la parte original que teníamos, esta es la parte original, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley aquí? Porque no estamos transgrediendo ninguna ley. Porque nuestro cuerpo está en armonía con el cielo. Nuestra mente está en armonía con la armonía de Cristo. Entonces no hay causa de pecado en nosotros. Vamos a guardar el día del Señor porque Él lo es, porque Él lo puso. Por amor, vamos contentos y felices a guardar el día del sábado. No vamos a transgredir ningún mandamiento. ¿Por qué? Porque estamos en armonía con esta ley. Entonces, no hay ley que nos gobierne. Cuando se aplica la ley es porque entramos en la parte carnal. Entramos en la parte carnal. Y ahí es donde entra Cristo a fungir. Que Él va a cubrirnos si nosotros lo aceptamos como nuestro juez y como nuestro mediador, nuestro abogado. Cristo va a hacer que la justicia de Él recaiga sobre nosotros. Entonces el Padre, el que va a ver delante de Él, es al mismo Cristo. No te va a ver ni a ti ni a mí, es a Cristo, porque tú aceptaste los méritos de Él. ¿Estás entendiendo? Eso es hermoso. Aquí hay un crisol tremendo. Satanás te va a barrer si no estás en Cristo. Que Satanás te va a hacer lo que Él quiere. Como dicen, va a barrer el piso contigo. Si tú aceptas a Cristo, Cristo va a pelear por ti. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Los crisoles del pecado. ¿Ok? Vamos a tomar a David.
Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Gálatas 6:7 nos dice, el pecado tiene efectos secundarios, siempre. Aunque Dios tiene poder para evitar los resultados de nuestro pecado, generalmente deja que suframos sus consecuencias, a fin de que entendamos cuán dañino y ofensivo es el pecado. No podemos reprender, no podemos pretender pecar y quedarnos impunes, o pensar que Dios ya entenderá mi situación. Transgredir la ley moral o de la salud implica sufrimientos, un crisol autoimpuesto. Vamos a ir a Romanos 1, porque aquí hay bastantes citas y me gusta porque las citas son muy atinadas con lo que estamos hablando. Romanos 1, Romanos 1, 21 al 32, pero vamos a leer un poquito más, 21 al 32. Porque habiendo conocido a Dios, esta es la situación real del planeta Tierra en este momento en la Tierra, en la actualidad, esto es lo que está sucediendo en la Tierra. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, a que deshonraran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el cual, porque es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que conviene a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en sus conocimientos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Los actos, el pecado tiene consecuencias siempre. Si tú te retraes y cambias el rumbo, Dios te perdona, pero las consecuencias vienen. Vamos a poner un ejemplo. Cuando David se asomó un día por la ventana, vio a la esposa de Urías Eteo bañándose desnuda y él quiso conocerla. Conocer en la Biblia es tener intimidad con ella. Pues así lo logró. David la trajo al palacio y tuvo intimidad con la esposa de Urías el Eteo. Resulta que en el proceso Betsabé queda embarazada.
entonces aquí hay un problema. Y el problema es que se iba a notar. Entonces David, muy astutamente, tratando de cubrir todo su pecado, junto con Betsabé, llamaron al esposo para que entrara a la casa. Con solo el hecho de que entrara a la casa, ya estaba cubierta la torta. Pero lo que pasa es que no contó con el que el hombre era leal a la ley de Dios. Y él no entró a la casa. David, aún así, con el pecado que tenía, siguió avanzando desesperadamente por cubrir su pecado. Lo mandó a matar. Le dijo a su general Joab que pusiera a Urías en lo más fiero de la batalla. Y cuando él estuviera cerca de los arqueros que estaban en ciertas posiciones, que se lo retiraran y que lo dejaran solo. Este hombre murió. Su esposa quedó libre y él la tomó. Pero más que eso, nadie se dio cuenta, pero sí había uno que se dio cuenta, Cristo Jesús. Después llega el profeta y le dice, le comenta con un elemento, con una historia, su pecado. Inmediatamente él dice, que muera. El profeta se vuelve y le dice, ese eres tú. En ese mismo momento, David se vio totalmente desnudo ante una situación de pecado que había causado. David se arrepiente de corazón y Dios lo perdona. Porque el mismo profeta le dice, Dios ha visto tu corazón y ve que es genuina tu perdón. Tu súplica es genuina. Dios te ha perdonado. Pero las consecuencias quedaban porque venía un hijo. Ese hijo tuvo que morir porque era causa de pecado. Más adelante vemos a una Betsabé que trae al mundo a un Salomón, de donde nace Cristo Jesús. Es un linaje. Todo tiene consecuencias. Tratemos de evitar cada acto de dolor hacia otra persona y que comenzaremos a corregir nuestras vidas de antemano. Dice así, no podemos pretender pecar y quedar impunes o pensar que Dios ya entenderá mi situación. Transgredir la ley de Dios moral o de la salud implica sufrimientos o un crisol autoimpuesto. Vamos a la siguiente diapositiva que dice el crisol para la salvación. El crisol para la salvación. Y nos quedan 3 diapositivas. Estamos bien. El crisol para la salvación. Vamos a ir a Jeremías 9:7 y nos dice así. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré. ¿Por qué? ¿Qué más he de hacer para la hija de mi pueblo? Más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Ese pecado que no confiesas, Dios está muy, muy preocupado. Tú tienes que ir todos los días a descargar ese pecado en Cristo Jesús. Un pecado escrito en los libros del cielo que no haya sido descargado es una muestra de que no has cambiado. Existe todavía en registros un daño. Tenemos que ir todos los días y pedirle a Dios que si hay algo que no recordamos, que no podamos recordar y traerlo a la luz para pedir perdón. Porque esa es la condición que nos piden. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol
con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de salvación. La necesidad de salvación. Qué lindo que el Señor, a veces nosotros pasamos por crisoles que no nos gustan, situaciones difíciles, situaciones que básicamente nos dicen que vamos a claudicar, que vamos a fallar. Pero déjame decirte, hermano, que no vamos a fallar. La mayoría de cristianos toman este paso por el crisol como una prueba de lealtad a Dios. Y no es así. Dios a veces nos pasa por situaciones difíciles para que volvamos los ojos hacia Él, porque nos hemos apartado, le hemos dado la espalda. Y así como la esposa de Job, decimos, maldice a tu Dios y muérete, me voy. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia del Señor es la iglesia del Señor, militante. Tenemos que estar completamente seguros que es una iglesia militante, donde hay trigo y hay cizaña, y mis ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús, no en los hermanos, porque cada uno está en un crisol y en una situación difícil, en la cual todos tenemos que pasar, unos con gran manera y otros en otra, pero que pasamos. La iglesia, ¿para qué nos sostiene la iglesia? Bueno, la iglesia nos sostiene en el aspecto de que podemos hablar todo esto en la escuela sabática, podemos expresar nuestros crisoles, podemos llegar, porque es un hospital, la iglesia es un hospital donde llegamos a cuidados intensivos. Y también la prédica o el sermón o la escuela sabática o algún tema en especial, ese que nos va a restaurar en ese momento. Nos va a dar la esperanza nuevamente de que Cristo está a mi lado, que Cristo no me ha soltado, que Cristo sigue ahí a pesar de que no lo vea, no lo escuche y sienta frialdad en mí. Eso pasa mucho, hermanos. Dice así, más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está preocupado por el pecado mismo, especialmente por el pecado no confesado. Cuando esta situación se presenta, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de la salvación. El crisol comienza cuando Dios llama nuestra atención hacia nuestro pecado, a veces de forma dolorosa. Aquí me voy a detener y voy a contarle la historia de Pablo. Saulo. Va Saulo para Damasco, influenciado por sus líderes, por los sacerdotes del templo, por la gente que tenía el pectoral del juicio, por la gente que tenía los diezmos y las ofrendas, por la gente que tenía el templo de Salomón, por la gente que tenía toda la estructura de recolección de diezmos y ofrendas. Esa era la iglesia del Señor. Pero Pablo era influenciado por estas personas para matar a la verdadera iglesia de Dios, a la iglesia triunfante en ese momento, que era Cristo. Aunque había militantes, la iglesia triunfante es Cristo. El carácter de Cristo, la comunión con Cristo, la vivencia con Cristo. Hoy, la iglesia del Señor sigue siendo la misma condición. Tienen los diezmos, tienen las ofrendas, tienen la información, tienen el maná, tienen la ley. Pero a veces estamos influenciados por líderes y no por Cristo. Tenemos que buscar a Cristo. Pablo fue tirado del caballo cuando iba con todas las credenciales a despedazar la iglesia del Señor.
a despedazar la iglesia del Señor. Y se encontró con Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo en ese momento lo vuelve a ver y le dice: Señor, ¿quién eres? Él no conocía a Cristo. A partir de ese momento comienza una transformación en su corazón y un conocimiento de ese crisol que fue Cristo el que se le confrontó. A partir de ese momento Pablo sigue luchando con un problema en su vista, un aguijón en su carne. Pablo le pide sanidad y él le niega la sanidad. Dice no y no. Y Pablo entiende que si lo sana, él va a ser un autosuficiente. No va a depender de Cristo. A veces, depender de Cristo requiere dolor, sufrimiento. ¿Estás entendiendo? Sentimos dolor profundamente cuando somos conscientes de pecado. El proceso se endurece cuando tenemos que elegir renunciar al pecado al que nos aferramos. Nos quedan 2 diapositivas y nos quedan menos de 15 minutos. Los crisoles para la protección. ¿Ok? Dice así, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En ocasiones, Dios permite que Satanás nos someta a ciertos crisoles para fortalecernos y evitar así que caigamos en un futuro pecado. Así Pablo reconoce que el aguijón al que está sometido le ha librado de enaltecerse, cediendo a la soberbia y a la confianza propia. Por ello, su conclusión es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. El resultado, no todos los crisoles o pruebas a los que estamos sometidos tienen el mismo origen o la misma intención. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer cada caso y a actuar en conciencia. Qué increíble que Dios le permita a Satanás a veces abofetearnos y pasarnos por situaciones difíciles para que reconozcamos, hermano, que Dios te llamó con un propósito, una obra, y que esa obra está pendiente porque tu negligencia lo ha permitido. Tu soberbia lo ha permitido. Dios te llamó con una misión, te trajo a la iglesia para que tuvieras una misión dentro del pueblo. Y has desechado la misión. O hemos desechado la misión. Así es que pidamos perdón y volvamos otra vez a retomar ese camino de la justicia y la verdad. En el libro El Cristo Triunfante del 11 de julio, es una carta, dice así: los que mantengan su fe firme hasta el fin, saldrán del horno de prueba como oro fino, 7 veces purificado. Acerca de esta obra, el profeta Isaías declara: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Cuando estén en dificultades, recuerden
que la fe probada en el horno de la aflicción es más preciosa que el horno purificador en el fuego. Amigos, esto ha sido una semana de estudio sobre las pruebas y las aflicciones. Les agradezco montones, somos Laicos en Acción. Tenemos bastante material que puede analizar, que puede confirmar. También nos puede sintonizar a través de los diferentes teléfonos, 84641111 o 86439539. Cualquier información es un placer. El servidor Carlos González los va a atender. Les agradezco humildemente que nos hayas puesto atención esta semana, tanto a mi persona como a doña María Elena Loría, que esta semana pues la tuvimos y tuvo bastante tema, bastante interesante. Esperemos que nos sigan sintonizando y también a Radio Costa Rica 930 AM. Se despide de ustedes, Carlos González, somos Laicos en Acción y que tengan todos un feliz sábado. Recordar también que mañana tenemos una cita con el Señor en las iglesias adventistas del séptimo día. Unos abren a las 8:30, otros 9:30, pero ponte de acuerdo con la iglesia más cercana. No dejes de ir a la iglesia. El Señor necesita que tú escuches el mensaje que tiene para ti. Dios lo bendiga. Somos Laicos en Acción. Feliz sábado.